Shavuot. Esta fiesta la encontramos en Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:9 al 10 y Levítico 23 del 15 al 21. También se lee en el Salmo 67, que contiene 7 versículos y 49 palabras en hebreo, más una significativa de la fiesta. Esto también lo podemos ver en Números 29:35. 3 meses después de que los judíos salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, y Elohim dijo a Moshe que reuniera a los israelitas para recibir la Torá. Eso lo podemos ver en Éxodo 19 del 1 al 8. Los israelitas respondieron: Nashet Nishhaman, estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. Esto lo encontramos en Éxodo 19 del 9 al 25 y Éxodo del 20 al 1 y al 17. Es una de las 3 fiestas principales que encontramos en el Deuteronomio 16:16. Para nosotros el significado de esta preciosa fiesta es que Yahweh nos da su Torá y su Ruach HaKodesh para entenderla. Israel llegó al monte Sinaí el tercer día del tercer mes. Esto lo encontramos en Éxodo 19:1. 3 días más tarde, Yahweh visitó a su pueblo en Éxodo 19:10 al 11. Por lo tanto, la Torá fue entregada por Elohim en el 6º día del tercer mes de Shivat, exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Yeshua resucitó en las fiestas de las primicias, Purim, y 50 días después de su resurrección, el Ruach HaKodesh bajó a habitar en los corazones y la vida de todos los creyentes. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1 versículos del 8 en adelante, Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 18, Lucas 24:49, Joel 2:28 y 29, Éxodo 19:16, Isaías 44:3, Deuteronomio 16:16 y Segunda de Reyes 21:4. A continuación veremos la comparación de los sucesos que pasaron en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, 3,000 hombres murieron. Esto lo vemos en Éxodo 32:1 al 8 y en los versos 26 y 28. En el Nuevo Pacto, 3,000 hombres vivieron. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2 versículos del 38 al 41. Yahweh se casa con Israel en Jeremías capítulo 2 versículos del 2 al 3. En Shavuot es el contrato matrimonial, es el Ketubah. El contrato lo hizo con Israel. Israel acepta la propuesta en Éxodo 19 del 1 al 8. Se iba a celebrar la boda. Por la adoración al becerro de oro ya no se celebró. Moshe rompió las tablas y no hubo boda, aunque está el contrato. Esto lo encontramos en Éxodo 32:19. Para reinar con el Mesías en el milenio, antes debe de ser la boda. El tálamo es la jupá, Éxodo 19:17. Ahora se emplea el talit. Revise las citas, Éxodo 19:19 es igual a Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 11 y Éxodo 20:18, que es igual o tiene una equivalencia a Hebreos capítulo 12 versículos del 18 al 19. Todo depende de Israel. Esto lo encontramos en Deuteronomio 32:8. El pueblo de Israel era uno, como lo vemos en Génesis 2:24 y Hechos 2 del 1 al 2. Los estudios dicen que los relámpagos de Éxodo 20:18 fue la voz de Elohim, que se dividió en 70 idiomas o lenguas que todos pudieran entender. Lo mismo sucedió en Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 11. El falso don de lenguas que pronuncian algunas denominaciones como bibi o ba, eso es una falsedad. Debe ser un idioma que tal vez no lo entendamos, pero sí existe. Eso lo encontramos en Hechos 2 versículos del 8 al 11. Comparemos Juan capítulo 8 versículo 56 y Génesis capítulo 22 versículos del 4 al 14. Siempre se habla del tercer día, como en Génesis 19:5. Fue la voluntad del Padre, de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahweh, ofrecer a su Hijo, Yahshua HaMashiach, y esto lo encontramos en Isaías 53 versículo 10, como lo iba a hacer Abraham por un gozo obediente. Eso lo encontramos en Filipenses 2:8. Vamos a leer posteriormente Génesis capítulo 22 versículo 16 y Hebreos 11:17. La zarza representa los pecados, la tierra maldecida, en el libro del Bereshit, y sin embargo desde ahí habló Elohim para Moshe. Hay 3 trompetas. La primera en Éxodo 19:19. La segunda, la última, se toca en Yom Teruah,
Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 51 al 53. Y la gran trompeta sonará en Yom Kippur, Mateo 24, del 30 al 31. El carnero enredado representa el cuerno izquierdo, es la primera trompeta, y el cuerno derecho a la segunda. Todas las modaín o fiestas son sombra de lo que va a venir. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 10, 1, Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17, Hebreos 9, 1 y Primera de Pedro 2, 9. También lo encontramos en Romanos 9, 4 al 16 y Romanos 3, 2. En Shavuot se ponen 2 panes con levadura. Esto lo encontramos en Levítico 23, 17. ¿Por qué? Porque en Israel todavía hay pecado. Es lo contrario a Pesat y Hatmasat, porque Yeshua es sin pecado y sin levadura. Se ponen 2 panes porque el número 2 en la Tanakh Biblia representa 2 testigos, como lo vemos en Mateo 18, 16 al 20. Los 2 testigos de Apocalipsis 11 y las 2 tablas, como en los 10 mitzvot. La ofrenda es pasada por fuego. Ahora el fuego es el Ruach HaKadosh. Lo vemos en Lucas 3:16. El fuego lo utiliza Elohim para eliminar el pecado. 1 Corintios 3:13 al 15 y 1 Pedro 1 al 7. Un tatzit, es decir, un justo, lo vemos en Efesios 4:17 al 32, Efesios 5 del 1 al 13, Colosenses del 3 del 1 al 13. Para producir harina fina se debe moler, por lo tanto debemos pasar pruebas y tribulaciones, como lo dice Zacarías 3:9, Romanos 5:3 al 5 y 2 Corintios 1 del 3 al 6. Hay un cumplimiento mesiánico. Yeshua fue el trigo plantado en la tierra. Lo vemos en Juan 12:24. El trigo es molido y se convierte en harina fina. Esto lo encontramos en Isaías 28:28, Isaías 52:14, Isaías 53, 1 al 6 y Salmo 147:14. Yahweh escoge lo menospreciado, como lo dice en Deuteronomio 7 del 6 al 7, Deuteronomio 14:2, Lucas del 1 al 68, Efesios del 1 al 14. También lo dice Juan 14, 16 al 17 y el libro de Ruth 1, 22. También el capítulo 2 y 23 del mismo de Ruth se refiere a la fiesta de Shavuot. Israel, tierra de trigo y cebada, Deuteronomio 8, 7. Y 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 15. La lluvia temprana es el otoño y la tardía es la primavera. Esto lo encontramos en Deuteronomio 11 del 10 al 15, Deuteronomio 28 del 12 en adelante, Levítico 26 al 4, Joel del 2 al 23 y Zacarías del 10 al 1. La lluvia tardía ya ha comenzado para que el verdadero creyente vuelva a sus raíces. La cosecha. Personas salvas al final de esta época. Lo encontramos en Mateo 13:39, Marcos 4:29. La cosecha final. De Sabot, que cae el tercer mes, debe pasar meses más, es decir, Yom Teruah, el gran rescate. Lo encontramos en Juan 4:34 al 35. También en Oseas 6 del 1 al 3, Joel del 2 al 23 y Santiago del 5 al 7. La muerte y la resurrección de Yeshua, el derramamiento del Ruach HaKadosh, y la primera cosecha de almas es en la primavera de otoño. La segunda venida de Yahshua será en otoño y el gran número de personas que hará. Esto lo encontramos en Mateo 13:39, Mateo 24:13, Apocalipsis 14 del 6 al 15 y 16, la cosecha de ofrendas con gozo en Deuteronomio 16:9 al 11, Hechos del 4 al 32 al 37, 1 de Corintios 16 del 1 al 2 y 2 de Corintios 9 del 6 al 9. Amén.